ser unilateral, que es la más frecuente, o también bilateral, que era frecuente en el 10% de los casos. Y ahora nuevamente verá la suprarrenal mencionando justamente con respecto a hipo e hiperaldosteronismo, ¿sí? Vamos a empezar justamente por hipoaldosteronismo, vamos a ir viendo en qué consiste, cuáles son las clasificaciones que menciona. Bien, como dice acá, ¿verdad? Hipo, sabemos que significa que está bajo, o sea, es una deficiencia o acción insuficiente de la aldosterona. Entonces, hipoaldosteronismo, como ya bien dice el nombre, aldosterona disminuido, está bajo. Ahora bien, iniciando con las clasificaciones, ¿verdad? Menciona el hipoaldosteronismo secundario o hiporreninémico. ¿Qué significa eso, verdad? Renina baja. Se desarrolla a consecuencia de diversas lesiones del aparato yuxtaglomerular renal que determinan un defecto en la liberación de renina o en la conversión de prorenina a renina, con la consecuente hiporreninemia. O sea que renina va a estar bajo también. Cursa con hiperpotasemia, concentraciones bajas de aldosterona en orina y plasma y también baja la de renina. En el 50% de los casos existe una acidosis metabólica tubular. Esto que nosotros vamos encontrando acá en hipoaldosteronismo, lo contrario va a ser en el hiperaldosteronismo. Así como habíamos visto también hipotiroidismo, hipertiroidismo, era lo contrario entre uno y otro. Acá nosotros justamente estamos mencionando que existe hiperpotasemia. En hiper vamos a ir viendo que hay hipopotasemia en este caso, ¿verdad? Estamos diciendo que acá hay acidosis. En hiper vamos a ver que hay alcalosis, ¿sí? Entonces son esas diferencias que van ocurriendo entre uno y otro, es lo que yo quiero que vayan fijando. ¿Por qué? Porque es lo que nos orienta y nos ayuda justamente a sospechar en un diagnóstico, ¿sí? Acuérdense que lo primero que nosotros pensamos son las cosas más comunes, las que vemos día a día. En lo último que vamos a ir pensando justamente son en patologías raras. Bien, como dice entonces, secundario o hiporreninémico significa aldosterona, renina baja, hay hiperpotasemia, hay acidosis, en este caso era metabólica, que es tubular, dijimos, y justamente, ¿verdad? Esto determina un defecto en la liberación de renina o en la conversión en sí de prorenina en renina. El 50% de los pacientes, en este caso de 50 a 70 años, presentan hipertensión. Las concentraciones de renina y aldosterona bajas no aumentan con la restricción sódica o los cambios posturales. En cambio, la aldosterona aumenta tras la administración justamente de ACTH y potasio. Se han propuesto diversos mecanismos patogénicos complementarios involucrados en el desarrollo de la hiporreninemia. Les puse en forma de cito para tratar, ¿verdad?, de ir viendo justamente, al mencionar mecanismo patogénico dijimos justamente, involucrado en el desarrollo hiporreninémico. Hablamos de la actividad disminuida del sistema nervioso autónomo con el déficit de noradrenalina que es necesaria para la secreción de renina. Secreción de formas anómalas de la renina, disminución de calicreína activadora de la prorenina, déficit de prostaciclina, que por su acción vasodilatadora aumenta la renina y la angiotensina 2, y aumenta la secreción del péptido natriurético. O sea que justamente enfocando acá, ¿verdad?, dentro de lo que es secundario hiporreninémico, con respecto al mecanismo patogénico, todo interviene junto a quién, a la renina. Dijimos que la actividad está disminuida, justamente ¿por qué? Por el déficit de noradrenalina que necesita para que pueda secretar la renina. Dijimos la secreción justamente anómalas de renina, la disminución de calicreína, que es la que va a activar la prorenina para convertir en renina, y también el déficit de prostaciclina, que por la acción vasodilatadora esto aumenta renina y angiotensina 2, y por último justamente el aumento, o sea que va a aumentar la secreción del péptido natriurético. Esto es sobre renina, bien como vemos. Eso fue secundario. Hiporreninemia. Y el hipoaldosteronismo primario, adquirido, porque después vamos a ver congénito. En este caso, cuando hablamos de adquirido, diuréticos ahorradores de potasio son posiblemente la principal causa de hiperpotasemia por déficit de actividad de aldosterona. Dentro del primario adquirido,
entonces la causa, ¿verdad?, principal, como dice, posiblemente, ¿verdad?, no de repente esto es, ¿verdad?, por esto ocurre, sino que todo indica justamente al déficit de la actividad de aldosterona. Y dentro del congénito, que es el hipoaldosteronismo primario congénito, es un trastorno raro causado por una mutación del gen. En este caso es el gen que describe el CYP11B2, que se transmite por una herencia autosómica recesiva. No es necesario entrar a memorizar y saber justamente el gen afecto o el que interviene dentro de esto. Saber que cuando hablamos de congénito, justamente hay una alteración genética. Cursa con concentraciones bajas de aldosterona y sus metabolitos, y la forma neonatal es muy grave, incluso puede llegar a la muerte. Ya durante la infancia aparece la acidosis metabólica, la hiperpotasemia e hiponatremia, pérdidas renales de sodio y retraso de crecimiento. La clínica disminuye con la edad y los adultos suelen estar asintomáticos. ¿De qué estamos hablando acá? Del hipoaldosteronismo primario congénito. ¿Sí? Y no se olviden, al mencionar o recordarse era congénito, alteración genética. Que esto se transmite, como dijimos, por una herencia autosómica recesiva, ¿sí? Hay baja concentración de aldosterona y su metabolito es grave durante, en este caso, más en el periodo neonatal y la infancia en sí, porque podría desencadenar y llegar a la muerte, ¿verdad? Y ya en la edad adulta es justamente donde disminuyen las manifestaciones, en este caso, y suelen incluso llegar, ¿verdad?, a ser asintomáticos. Luego está el pseudo-hipoaldosteronismo, que clasifica en tipo 1, tipo 2. La de tipo 1 es la que se define como una resistencia a la acción de la aldosterona y esto cursa con una hiperpotasemia. Está la acidosis metabólica, la hiponatremia, la pérdida renal de sodio, hipotensión arterial y elevación de las concentraciones plasmáticas de renina, aldosterona y sus precursores. Esto es justamente la de tipo 1, donde está el problema en la resistencia a la aldosterona, la acción de aldosterona y cursa, ¿verdad?, con varios procesos en este caso. La de tipo 2 o síndrome de Gordon es otro cuadro esporádico o familiar que cursa con hiperpotasemia también, hipertensión, filtrado glomerular, acá está normal, y la acidosis metabólica hiperclorémica. Los pacientes presentan concentraciones de renina y aldosterona que están inadecuadamente bajas para las cifras de hiperpotasemia. Entonces vimos tipo 1, tipo 2, también denominado Gordon, síndrome de Gordon, que dijimos que es esporádico familiar y justamente tiene una hiperpotasemia, hipertensión. El filtrado glomerular es el único que está normal y también hay una acidosis metabólica en sí. Esto que vinimos comentando, secundario hiporreninemia, primario congénito, primario adquirido y el pseudo hipoaldosteronismo, tanto tipo 1, tipo 2, son los que hacen parte, en este caso, de hipoaldosteronismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Se está entendiendo algo? Profe, chuchipún. Tipo 1 es cuando la resistencia que ocurre acá es debidamente a la acción de la aldosterona, ¿sí? Entonces hay una resistencia a la acción de la aldosterona, ¿verdad? Ese efecto, lastimosamente, independiente, si hay una sobreproducción, si hay una baja producción, ya no va a trabajar, no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia a la secreción de aldosterona, ¿sí? Y justamente cursa con, o sea que el paciente igual presenta hiperpotasemia, va a tener una acidosis metabólica, va a tener una hiponatremia. ¿Por qué? Porque va a tener más dilución de orina, más pérdida de agua y sal, ¿sí? Llevando a una hiponatremia, justamente como dice acá, ¿verdad? Pérdida renal de sodio, ¿sí? Va a haber hipotensión arterial. ¿Por qué? Pues la poliuria que va a ir presentando el paciente puede llevar a una deshidratación, va a hacer que haya una caída del gasto cardíaco, ¿verdad?, desencadenando una hipotensión arterial. Y la elevación de las concentraciones plasmáticas de renina y aldosterona, justamente, que van a estar aumentadas. Eso es tipo 1, ¿sí? Y tipo 2, que dijimos que también se denomina Gordon, ya menciona que es un cuadro esporádico familiar y cursa nuevamente, ¿verdad?, con hiperpotasemia, hipertensión y acidosis metabólica. Acá sí está normal el filtrado glomerular, ¿sí?
¿Cómo va a estar probablemente el filtrado glomerular en el tipo 1? Porque estamos hablando justamente de una hiponatremia, hay mucha pérdida renal, ¿verdad? De sodio en este caso. Va a estar disminuido, ¿sí? O sea que va a estar, y sí, va a estar disminuido, ¿por qué? Porque está perdiendo mucha orina el paciente, va a estar poliúrico, de hecho por eso va a ser o va a generar un disturbio hidroelectrolítico, ¿sí? Y va a haber menos excreción de ¿qué? De potasio, por eso estamos hablando que estos pacientes hacen una hiperpotasemia. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso es hipoaldosteronismo, es súper corto, van a verlo en el libro, ni siquiera una página tiene, sí, inicia tipo en menos de la mitad de la hoja hacia abajo, hasta antes de la mitad de la siguiente hoja, ¿verdad? Al menos en el libro que yo tengo, ¿verdad? De repente en algunos vienen diferentes o por la edición misma también, ¿verdad? A veces está más largo, incluso más corto, pero es así. Ahora, hiperaldosteronismo. Acá vamos a hablar de aumento, por eso ya estamos hablando, ¿verdad? Hiper. Entonces, el aumento de síntesis y secreción de aldosterona independiente de la renina se denomina hiperaldosteronismo primario, mientras que la estimulación del eje renina-angiotensina en diferentes procesos patológicos extrasuprarrenales conduce al hiperaldosteronismo secundario. Vamos a ir viendo. Aquí empezamos justamente con el primario. Es la causa más común de hipertensión de origen endocrino y segunda forma más prevalente de una hipertensión curable. La frecuencia en esta población hipertensa oscila entre 0.5%. La secreción excesiva de aldosterona produce inicialmente una retención renal de sodio. Entonces, si nosotros estamos hablando que ya esta secreción excesiva, ¿verdad?, de aldosterona, o sea que aumentada, va a hacer que ocurra una retención renal de sodio. ¿Qué significa que el paciente va a tener? Estamos diciendo que va a retener sodio, entonces ¿a qué va a llevar eso? Edema. Perdón, Javier. Sí, pero ¿cómo se va a llamar? Si va a retener mucho sodio, ¿cómo se llama? Ah, não lembro. Hipernatremia. Muy bien, hipernatremia, ¿sí? Cada paciente va a tener hipernatremia, va a haber una hipertensión y la expansión del volumen, con, en este caso con inhibición de renina, ¿sí? Bien, nuevamente mencionando, ¿verdad? En el primario es raro, el 75% del hiperaldosteronismo primario se debe a adenomas pequeños, en este caso menor a 3 centímetros, más frecuente en el sexo femenino entre la tercera y quinta década de la vida. Al mencionar tercera y quinta, justamente 30 a 50 años de edad. Entonces no olviden, hipertiroidismo primario, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo primario, justamente. Es raro, yo nunca he visto, 75% más frecuente por adenomas. Al mencionar adenomas, ¿qué significa? ¿A qué le llamamos adenomas nosotros? Qual a pergunta, prof? Un tumor, justamente una tumoración, ¿verdad? Y la mayoría es de origen benigno. Hipertensión con hipocalemia. Al saber hipocalemia o hipopotasemia, ahora sabemos justamente potasio que está disminuido. Acá, por ejemplo, nos muestra que es menor a 4.000 equivalentes litro. Acuérdense que algunos laboratorios y valores de referencia es diferente, ¿sí? Nosotros, actualmente hay electrolitos en sal en el hospital, ¿verdad? Es un milagro. Así también cuando termine, ¿verdad? Después, por temporada no hay más. Pero actualmente estamos usando mucho, ¿verdad? Porque tenemos muchísimo cuadro de gastroenteritis. En este caso, el valor de referencia de nuestro laboratorio del hospital con respecto a potasio es 3.5 a 5, menor a 3.5, hipopotasemia, mayor a 5, hiperpotasemia, ¿sí? Si yo veo justamente un potasio que, digamos, tiene 3.8, 3.6, yo no puedo decir mi paciente tiene hipopotasemia. ¿Por qué? Porque mi valor de referencia es hasta 3.5. Por debajo de esta yo voy a decir es hipopotasemia. Por eso debemos prestar atención a cada laboratorio y a cada valor de referencia del laboratorio. Por más que de repente sepamos nosotros el valor que estudiamos en el libro,
Cada valor, o cada laboratorio, mejor dicho, tiene su valor de referencia. De repente, si hay tanta variación entre uno y otro, esa diferencia es porque capaz y la técnica sea diferente de lo que ellos hacen, ¿sí? Pero Doctora, bien, como... su potasio se va a estar aumentado, ¿verdad? Perdón, Michael, ¿qué me dijiste? Su potasio se va a estar aumentado o disminuido. En el hiper, Y el hiper, su va a potasio estar disminuido. aumentado. El paciente tiene hipopotasemia. Ah, bueno. Hiperpotasemia hablamos en hipoaldosteronismo. Hiperaldosteronismo, vamos a ver y vemos hiperpotasemia, ¿sí? Hipopotasemia, no sé si dije mal. Hipopotasemia es acá. Bueno, acá justamente sin causa, ¿verdad? Como vómitos, diuréticos, laxantes, trastornos o en este caso la alimentación o suplementos hierbales. Otros síntomas, poliuria, ¿sí? Por eso justamente va a haber hipernatremia, va a tener mayor pérdida de sodio por la orina, fatiga, calambres musculares. Obviamente es una de las manifestaciones clínicas en un paciente con hipopotasemia, ¿sí? Como sabemos, ¿verdad? Justamente la renina, ¿en qué se convierte? En angiotensina 1, que a su vez, por la enzima convertidora de enzimas, ¿verdad? Se convierte en angiotensina 2. Y a partir de allí, justamente, ¿verdad? Tiene o actúan con la secreción de aldosterona. ¿Qué dijimos que va a presentar estos pacientes con hiperaldosteronismo primario? Hipernatremia, el sodio va a estar aumentado y potasio va a estar disminuido. O sea que el paciente tiene una hipopotasemia. Etiología y patogenia del hiperaldosteronismo primario. El adenoma productor de aldosterona es conocido también como síndrome de Cohn. Constituye la forma clásica y más frecuente hasta el 65% de los casos en la serie antigua y hasta el 30% en las actuales. Entonces, en hiper nosotros también estamos viendo, ¿verdad?, que es conocido como síndrome de Cohn. ¿Por qué? Porque también hay una diferencia, vamos a ver, ¿verdad?, que en el hiperaldosteronismo secundario también existe un síndrome. Aparece habitualmente entre la tercera y quinta década de la vida recién, ya dijimos, luego 30 a 50 años. Algunos adenomas presentan secreción de aldosterona en respuesta al ortostatismo y a la perfusión de angiotensina 2. El hiperaldosteronismo primario constituye un grupo heterogéneo con hiperplasia bilateral, o en este caso unilateral en el 2% de los casos, es micronodular y macronodular. También se han descrito 3 formas familiares de hiperaldosteronismo, pero todas ellas son muy infrecuentes, ¿sí? O sea que existen también 3 tipos. Entonces, la etiología patogenia, ¿verdad?, de hiperaldosteronismo que pasa a ser forma familiar, pero es infrecuente. Dentro de la fisiopatología, ¿verdad?, la acción de aldosterona al nivel del túbulo contorneado distal del riñón es lo que produce justamente un aumento en la reabsorción de sal y agua. Y esto produce una expansión del volumen extracelular, incrementando el sodio y secundariamente elevando la presión arterial. Acuérdense que justamente una hipernatremia, o sea que el veneno número 1 en la presión arterial es en la hipertensión sodio. Por eso es que le prohibimos al paciente, le rogamos, mejor dicho, ¿verdad?, que deje de consumir la sal. ¿Y sal que contiene? Sodio. Además, la aldosterona ocasiona un incremento de la excreción renal del potasio, produciendo una alcalosis metabólica, como vimos hace rato en hipoaldosteronismo. ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Bien, acidosis, ¿sí? Entonces, rememorando, ¿verdad? Aquí, problema, túbulo contorneado distal riñón. ¿Qué es lo que produce? Aumenta la reabsorción de sal y agua, ¿sí? Justamente llevando a, ¿qué dijimos? A una hipernatremia. ¿Y esto qué hace? Una expansión del volumen extracelular, justamente es lo que va a incrementar el sodio y va a aumentar la presión arterial. También la aldosterona ocasiona un incremento de la excreción renal de potasio y esto hace que produzca una alcalosis metabólica.
En la anatomía patológica del hiperaldosteronismo primario, la mayoría de los productores de aldosterona son unilaterales, más a menudo del lado izquierdo, tamaño inferior a 2 centímetros, muchas veces detectables por tomografía o resonancia magnética. Están formados por células de la zona glomerular o con características híbridas de las zonas fascicular y glomerular. Dentro del cuadro clínico, los pacientes suelen consultar por hipertensión de intensidad variable a veces, con antecedente de hipertensión gestacional. La hipopotasemia puede ser espontánea o inducida por diuréticos. Obviamente, si le aplicamos diurético al paciente, va a perder más potasio. La primera situación es infrecuente y se asocia a alcalosis metabólica y síntomas de hipopotasemia, poliuria, polidipsia, pero son nocturnas, debilidad muscular, parálisis muscular intermitente, arritmias, alteraciones electrocardiográficas y también existe intolerancia a la glucosa en más del 50% de los casos. Es bien así como dice, la hipopotasemia, ¿verdad? Es una corrección estricta, estar encima del paciente, hasta ya se hace manifestaciones clínicas severas, ¿verdad? Porque el paciente se muere rápidamente. Como yo les mencioné que actualmente tenemos electrolitos en el hospital, hay mucho cuadro de gastroenteritis, pedimos. Nosotros nunca vimos alteraciones electrolíticas. ¿Por qué? Porque no había. El paciente se declara insolvente para mandar a hacer afuera. Entonces era todo a ojímetro. Actualmente que tenemos electrolitos, solicitamos y retornan 1.5, 1.8 de potasio. Yo el sábado dudé muchísimo ya, porque eso es incompatible con la vida. Mínimo esperamos que el paciente esté taquicárdico, que haga arritmia, ¿sí? Justamente poliuria, polidipsia, ¿verdad? La debilidad muscular, que es muy llamativo el hecho en ellos, era de repente le alza y ellos no sostienen el cuello, se caen otra vez, ¿verdad? Todo indica justamente una hipopotasemia y estos pacientes no tenían manifestaciones clínicas. Recibieron 2 correcciones de potasio, les hice a cada uno. Por decirte, uno era 1.5, después le hice primera corrección 1.8, aumento. Aumenté sus electrolitos en la mezcla, ¿verdad? Que reciben de suero, en este caso. Nuevo control, bueno, subía a 1.8, nueva corrección. Nuevo control posterior a la segunda corrección y me retorna 1.7. Y ahí ya me queda así, ¿qué es lo que pasa acá? Porque si yo estoy corrigiendo potasio, va a tener menos potasio. Ahí yo ya empecé a dudar seriamente en mi laboratorio. Y mi paciente, para colmo, no tenía manifestaciones. Los 2 niños estaban espléndidos, pero seguían con sus deposiciones líquidas. Una de ellas incluso se iba con vómitos también. Pero ya la deshidratación en sí que se fue superando. Uno de los niños tenía 11 meses, y la otra 1 año 5 meses. Entonces, por eso les digo, ¿verdad? Uno llega, ¿verdad? Y ustedes van a ver, van a dudar su laboratorio, van a pedir afuera. En este caso, yo quise pedir afuera, pero los 2 se declararon, uno sí que era indígena luego y el otro decía lo que no tenía para mandar a hacer. 2 correcciones los 2, ese sábado, después ya la segunda corrección terminé a las 10, las 11 de la noche fue, goteo para 4 horas más, todavía así por vena, súper irrita las venas, quema, duele muchísimo, corrección, goteo de potasio. Lo ideal y lo indicado es por vía venosa central las correcciones. Posterior a esa corrección, segunda terminó, la licenciada justamente me avisó, doctora, ya terminó su corrección, le vamos a hacer otra muestra para controlar. Y ahí yo le dije, mira, licenciada, en realidad yo dudé muchísimo ya el laboratorio, ya le corregimos 2 veces, no hay manifestaciones clínicas, vamos a dejarle nomás que descansen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante el día ya se le pinchó varias veces a estos niños. Y le dije, vamos a dejar que descanse, que mañana a la mañana la doctora que va a entrar en la guardia yo le voy a entregar, que le haga su nuevo laboratorio, y de acuerdo al resultado ya es su conducta, o le corrige nuevamente o no hay más corrección de electrolitos. Yo dije en un momento, pensé, ¿verdad? ¿Será que están entendiendo la máquina de electrolitos? ¿Será que nos están informando mal? ¿Verdad? De hecho, yo llamé, pregunté por uno de los laboratorios si era lo correcto, el de 1.5. ¿Por qué? Porque eso es incompatible con la vida. Y me dijo, sí, salió lo bajísimo, ¿verdad? Y no sé cómo les dije, posteriores a mis 2 correcciones, uno venía otra vez en descenso. Con respecto al diagnóstico, el hiperaldosteronismo primario debe sospecharse en pacientes hipertensos con hipopotasemia espontánea o tras la administración de diuréticos y que se mantiene después de interrumpidos.
La ingesta elevada de sodio durante 3 a 4 días provoca o agrava la hipopotasemia. En presencia de hipopotasemia espontánea y de un cociente aldosterona, actividad, en este caso plasmática, ¿verdad? Resistencia plasmática, muy elevado, mayor a 50, no son más necesarias las exploraciones. Sin embargo, generalmente el diagnóstico definitivo se establece mediante pruebas que confirman la hipersecreción de aldosterona. Acá vemos las indicaciones de despistajes de hiperaldosteronismo primario. Vemos hipertensos con hipopotasemia no inducida o inducida fácilmente justamente con diuréticos, hipertensos resistentes al tratamiento farmacológico habitual, incidentaloma suprarrenal asociado a hipertensión, pacientes menores a 20 años con hipertensión, sobre todo si refieren antecedentes familiares de hipertensión o ictus hemorrágicos, hipertensión con cifras mayor a 160 milímetros de mercurio, la sistólica, y mayor a 100 milímetros de mercurio la diastólica, y siempre que se sospecha una hipertensión secundaria, ¿verdad? Son justamente indicaciones con respecto a despistaje hiperaldosteronismo primario. Eso es primario, chicos, y secundario que es cortísimo, como les dije, ¿verdad? ¿Quién recuerda cuál es el síndrome que dijimos en el primario del hiperaldosteronismo? También conocido como síndrome, ¿qué dijimos? De Gordon. Muy bien, de Cohn, ¿verdad? Que dijimos que es un trastorno raro, justamente. Y acá... Desculpa, eu tenho uma dúvida. A síndrome de Gordon é do pseudo-hipoaldosteronismo, é isso? Gordon es tipo 2 pseudo-hipoaldosteronismo. ¿Y dónde vemos el pseudo-hipoaldosteronismo? En el hipoaldosteronismo en sí. Sim, tá bom, prof. Graças. De nada. El hiperaldosteronismo secundario. Acá justamente vemos síndrome de Bartter, que vemos que es de herencia autosómica recesiva, perdón, más frecuente en el sexo masculino, en el único que vemos acá, ¿verdad? Masculino, porque dijimos que es predominio para el sexo femenino, se caracteriza por hiperplasia de células justaglomerulares con elevación de las concentraciones de renina y aldosterona. Entonces, hiperaldosteronismo secundario, síndrome de Bartter. Herencia autosómica recesiva, más frecuente sexo masculino, y esto se caracteriza por la hiperplasia de las células en sí, con renina y aldosterona aumentada. Este es un cuadro sobre hiperaldosteronismo que realmente me gustó, está así bien resumido, hablando de primario y secundario. Acá vemos primario, las secreciones suprarrenal, y secundario extrasuprarrenal. Dentro de la etiología, en el primario justamente dijimos la más frecuente, 70%, 75% era adenoma suprarrenal. Mencionamos síndrome de Cohn, justamente, ¿verdad? Hiperplasia nodular, carcinoma suprarrenal. Y en el secundario, reninismo primario, hipertensión, tumor, reninismo secundario, hipovolemia. La epidemiología en primario, mujeres, dijimos, tercera, quinta década de la vida, justamente 30 a 50 años. Y secundario menciona justamente que es fisiológico en quiénes, en las embarazadas. ¿Y qué sexo vamos a enfocar acá en secundario que recién vimos? Hombres. Muy bien, varones, masculino, ¿sí? Entonces, esto es realmente lo que faltaba acá en el cuadro, era masculino. Dentro de la fisiopatología, en el hiperaldosteronismo primario, ocurre la disminución de renina, túbulo renal distal, hipernatremia y expansión del líquido extracelular, hipopotasemia, menor capacidad renal de concentrar la orina. Dijimos justamente, ¿verdad?, que el filtrado glomerular allí. Y con respecto al secundario, hay aumento de renina, mayor producción de aldosterona, adecuada respuesta al eje renina-angiotensina, hay una alcalosis hipopotasémica, hay un hiperaldosteronismo secundario sin edemas ni hipertensión. Dentro del cuadro clínico primario hay hipertensión, que mencionamos, cefalea, debilidad muscular y fatiga, hay poliuria, polidipsia, proteinuria 50%, insuficiencia renal 15% y no hay edema. ¿Por qué les parece que acá en el hiperaldosteronismo primario no hay edema? Poliúria y polidipsia.
muy bien por la poliuria, ¿verdad? Por más que el paciente tome mucha agua, el paciente va a orinar mucho, no va a tener retención de líquido. Y en la secundaria, en el hiperaldosteronismo secundario, sí hay una fase acelerada de hipertensión y por ende hay edema, ¿sí? Prof, mas eu não entendo por que que ele vai absorver muito sódio. Por que que ele continua urinando muito se quando absorve sódio, absorve água? Háblame un poco otra vez, no te entendí. ¿Por qué? Quando absorve sódio, não absorve mais água? Então ele urina menos, não era? Para ser menos água na urina? Menos urina? ¿En quién vamos a hablar? En el primario. Isso. Cuando nosotros hablamos poliuria, polidipsia, ¿verdad? Toma mucha agua, orina mucho. Lastimosamente, ¿verdad? Porque el paciente justamente orina mucho, dijo que no va a haber retención de líquido, el paciente va a perder mucho sodio por la orina, eso hace que lleve a una hipernatremia, ¿sí? Dije lo contrario. Não, ele No, tem está bien, hipernatremia, me confundí, hipopotasemia es lo que vemos acá. Hay mucha pérdida de sodio, ¿sí? Entonces hace que haya justamente eso. Y con respecto a potasio, es lo que va a excretar más potasio, ¿dónde? En el riñón. O sea, que va a eliminar menos potasio, justamente llevando a É o una... contrário, prof. Ay, dije otra vez lo É contrario. Cierto, lo contrario es. hipopotasemia. Hay más eliminación de potasio llevando a una hipopotasemia, ¿sí? No se confunda porque yo me confundí. Hipopotasemia. Hiperpotasemia vemos en hipoaldosteronismo, ¿sí? Hiperaldosteronismo vemos hipopotasemia, hipernatremia, ¿sí? Y Mas lo é que se porque elimina mucho por la orina es justamente potasio, por eso es lo que estamos hablando de que hay hipopotasemia acá. Y por eso no tienen, o al menos no se nota edema en estos pacientes, ¿verdad? Con respecto a eso, justamente, no significa que de repente o no vamos a llegar a ver o nunca van a presentar edema en hiperaldosteronismo. Independiente si es primario o secundario a la causa, claro que igual puede tener edema en los pacientes, pero en el primario es menos frecuente que en el secundario, ¿sí? Mas, prof, nos dois tem hipopotasemia. Sí, en los dos. E Hiperaldosteronismo primário tem hipernatremia. Se tem muito sódio no sangue, não ia diluir, não ia reter mais água? E eu acho que... No. Porque justamente, ¿qué es lo que ocurre con respecto al sodio? ¿Verdad? Hay una retención, ¿sí? ¿Dónde? En los riñones. Y eso hace que el paciente tenga una hipernatremia, ¿verdad? Eso también es todo un tema. Ustedes van a ver, cuando nosotros hablamos de disturbio hidroelectrolítico, así es súper quisquilloso el caso en los pacientes. O sea, que es estar encima de tu paciente, correcciones estrictas, controlar, ¿verdad? Porque podemos irnos de un extremo a otro extremo, ¿verdad? Con las correcciones. Sí o sí ustedes van a ver, van a aprender que posterior a cada corrección necesitamos un nuevo control de electrolitos. En este caso, por ejemplo, la hipernatremia es súper peligrosa también. ¿Por qué? Porque podemos generar y hacer que el paciente haga edema cerebral. ¿Entienden? Son casos que van a ir viendo en pacientes y pacientes. Les voy a comentar un poco una experiencia de una niña indígena, si no me equivoco tenía 4 años, eso fue en el 2018. Llega chocada, shock hipovolémico en la urgencia. Primera sospecha fue Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque ella vino justamente, a ella no le preocupó, a la mamá no le preocupó su diarrea, no le preocupó sus vómitos, referían, ni recuerdo más cuántos días de evolución, sí que ya era crónico, la paciente llegó chocadísima, seca, pero seca, deshidratación severa, ¿sí? Y con una parálisis justamente en forma ascendente, o sea que inició en los pies y fue aumentando, ¿sí? Subiendo hacia arriba, ascendente. Eso fue lo que nos hizo sospechar en Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque Guillain-Barré es el único donde uno ve parálisis en forma ascendente. Ya tratando de indagar, porque justamente estaba re deshidratada la paciente, llegó febril, más taquicárdica, ¿verdad? Más por su shape hipovolémico, encima por la fiebre en sí, ¿verdad? Nos fuimos a ellos, hay que insistir y sacar información. Los indígenas son súper mentirosos, ustedes van a aprender eso el próximo año con ellos. Tratando de quitar información, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó? Ella picó, vomitó, ella tiene diarrea. Acuérdense que siempre en guaraní, ¿verdad? Y en eso dices, sí. ¿Hace cuántos días? ¿Qué te dicen? Ayer nomás. Re bola.
Niños súper deshidratados, chocados, jamás que 24 horas de evolución. Mínimo llevan 1 semana a 10 días o más de evolución en el estado en que llegan, ¿verdad? Bueno, ahí tratando de indagar justamente, quitando la información, mejor dicho, prefieren deposiciones líquidas y vómitos. Y allí, esto puede ser un disturbio hidroelectrolítico. Ahí más o menos nos íbamos ya captando otros diagnósticos, ¿verdad? Inmediatamente, justamente, electrolitos, todos alterados. Recuerdo que su potasio informaba 1.2 de esta paciente. Tenía parálisis, que vemos en hipopotasemia, ¿sí? Tenía una arritmia, hipopotasemia, ¿verdad? Recuerdo que tenía debilidad en el cuello en sí, el brazo, tipo nosotros le elevamos y volvía a caerse, ¿verdad? No tenía fuerza para sostener para nada, ¿verdad? Y al final era justamente por un disturbio hidroelectrolítico, ¿verdad? Esas manifestaciones que la paciente presentaba en ese momento. Creo que con la segunda corrección fue mejorando y allí ya empezó a movimentar las piernas. De hecho, la fuerza no recuperó al 100% inmediatamente, ¿verdad? O sea que son manifestaciones que van a ir viendo en disturbio hidroelectrolítico, que como les dije, es súper quisquilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ver todo, ¿verdad? Y en cada corrección, nuevo control de electrolitos. Nosotros no podemos corregir a ojímetros, a veces hacemos por las manifestaciones que hay, no tenemos de repente, porque como les dije, ahora nomás hay electrolitos. Nunca vimos hipopotasemia en sala porque no teníamos electrolitos. Y ahora que hay y que tenemos muchos cuadros gastroenteritis, pedimos. Y todos retornan hipopotasemia. Y ahí yo me quedo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No veíamos como tal, de hecho, no tienen manifestaciones, pero informan hipopotasemia en este caso, ¿verdad? Son casos que van a ir viendo frecuentemente porque tenemos muchos casos de gastroenteritis, ¿verdad? De repente de algunas otras patologías, ¿verdad? En el cual vemos disturbio electrolítico, pacientes nefrópatas, pacientes cardíacos, patologías y patologías en este caso. Y bien, justamente con eso, ¿verdad? Con el cuadro que era el último, terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre hiperaldosteronismo? Tranquilo, doctora. ¿Alguna duda que tengan entonces? Hipo, disminución o descenso o está bajo, ¿qué dijimos? Aldosterona en el organismo. ¿Quién es la que produce? Así como habían dicho, ¿verdad? La suprarrenal. Hablamos de 4 clasificaciones, ¿verdad? Dijimos en este caso el hipoaldosteronismo secundario o hiporreninemia, primario congénito, primario adquirido y el pseudo hipoaldosteronismo, ¿sí? Dentro de hipoaldosteronismo secundario o hiporreninémico, ¿qué dijimos que es lo que ocurre acá? ¿Verdad? Que justamente esto se desarrolla a consecuencia de ¿qué? De diversas lesiones que ocurren en el aparato juxtaglomerular renal. Y esto hace que haya un defecto donde en la liberación de renina, y esto a su vez para que se convierta justamente en prorrenina a renina. ¿Cómo están aldosterona y renina? Acá justamente dijimos, están bajos. ¿Qué va a presentar el paciente? Hiperpotasemia. Y en el 50% de estos pacientes tienen acidosis metabólica. También 50% de estos pacientes que dijimos de 50 a 70 años tienen hipertensión arterial. Mencionamos de 5 mecanismos patogénicos que están involucrados en el desarrollo de la hiporreninemia. Que dijimos, la actividad que está disminuida del sistema nervioso autónomo, con déficit de noradrenalina que es necesaria o que necesita justamente para la secreción de renina. Dijimos la secreción de formas anómalas con respecto a renina. Dijimos la disminución de la calicreína, que es activadora de prorrenina. Justamente eso es lo que dificulta para que pueda convertir prorrenina en renina. ¿Por qué? Porque la que convierte está disminuida también esa enzima. Hablamos también del déficit de prostaciclina, que con respecto a lo que es vasodilatación, va a aumentar justamente la angiotensina 2 y a su vez la renina, y también hay aumento de la secreción del péptido natriurético. Después vimos el hipoaldosteronismo primario adquirido, que dijimos que probablemente acá la principal causa de hiperpotasemia es el déficit de la actividad de aldosterona. Después está el hipoaldosteronismo primario, que es congénito, ¿verdad? Como bien dijimos, congénitos, ¿cuál o dónde está el problema? En la alteración, justamente, la mutación del gen.
También mencionamos que la aldosterona en sí está baja, que es grave en los neonatos en la infancia y que con el paso del tiempo, ¿verdad?, puede disminuir las manifestaciones clínicas, incluso llegar a ser asintomático ya en la edad adulta. Estos pacientes también hacen acidosis metabólica, hacen hiperpotasemia y hacen hiponatremia. Lo contrario justamente a lo que vemos en hiperaldosteronismo. Está el pseudohipoaldosteronismo, que es tipo 1, tipo 2. El tipo 1 dijimos justamente que se debe a la resistencia a la acción de aldosterona. Y la tipo 2, o también que se denomina síndrome de Gordon, es un cuadro esporádico familiar que cursa también con hiperpotasemia, hipertensión, dijimos acidosis metabólica. Después vimos hiperaldosteronismo. Al mencionar hiper, ya sabemos que la aldosterona está aumentada. Vimos primario, secundario. En el primario dijimos que es la causa más común de hipertensión de origen endocrino y la segunda forma más prevalente. También dijimos que acá la secreción excesiva de aldosterona produce justamente la retención renal de sodio. Y es lo que ocasiona una hipernatremia. Al mencionar justamente que hay una hipernatremia, por ende también hay una hipertensión arterial y expansión de este volumen con inhibición a la renina. Dijimos que el primario justamente es raro, que el 75% se vea adenomas pequeños, es más frecuente sexo femenino, entre 30 y 50 años de edad. Que dijimos en etiología justamente patogenia, que el adenoma productor de aldosterona es conocido como síndrome de Cohn, que constituye una forma clásica, es más frecuente. Anteriormente era 65%, actualmente en el 30% no más. Y algunos adenomas con respecto a esto presentan secreción de aldosterona en respuesta a la perfusión justamente de angiotensina 2. También están los que constituyen, en este caso con respecto a primarios, ¿verdad?, que es un grupo heterogéneo de una hiperplasia, que es bilateral y unilateral en el 2% de los casos nada más. ¿Qué dijimos con respecto a la fisiopatología en el hiperaldosteronismo primario? Que la acción de la aldosterona justamente es a nivel del túbulo contorneado distal del riñón y esto hace que aumente la reabsorción de sal y agua. Produce, que dijimos, una expansión de volumen extracelular, va a incrementar más sodio y por ende va a haber hipertensión arterial. También la aldosterona va a ocasionar un incremento en la excreción renal de potasio y esto produce una alcalosis metabólica. ¿Qué dijimos en la anatomía patológica? Que justamente estos productores, ¿verdad?, de aldosterona pueden ser unilateral, a menudo es más frecuente en el lado izquierdo y tiene un tamaño inferior, ¿verdad?, entre 3 a 2 centímetros en este caso. ¿Y de qué estamos hablando? Del adenoma en sí. ¿Qué mencionamos dentro del cuadro clínico en el primario? Dijimos que hay una hipertensión, justamente a veces eso es el motivo de consulta en estos pacientes. Esto persiste, ¿verdad?, por el aumento justamente de la aldosterona, de la secreción de aldosterona. El paciente tiene acidosis metabólica, hay hipopotasemia. ¿Y cuáles son esos síntomas? Poliuria, polidipsia más frecuentemente nocturna, la debilidad muscular, parálisis intermitente de músculos, hay arritmia en las alteraciones electrocardiográficas. Motivo por el cual es muy importante, cuando vemos disturbio electrolítico, conectarle al paciente a un monitor. Nosotros en sala de pediatría tenemos un solo monitor y tenemos, en este caso, por decirlo así, de 5 pacientes internados por cuadro de gastroenteritis, 3 tienen disturbio electrolítico, y tenemos solo un monitor. Es todo un tema. Bueno, con respecto al diagnóstico, que dijimos justamente no olvidar electrolitos, ¿verdad?, debemos pedir gasometría, siempre el laboratorio en sí, ¿verdad?, vemos dosaje de aldosterona, ¿verdad?, todo lo que necesitamos. ¿Qué más hablamos de indicaciones de despistaje con respecto a hiperaldosteronismo? Primario, dijimos justamente están los hipertensos con hipopotasemia, que es no inducida o fácilmente inducida por quienes dijimos, por los diuréticos, los hipertensos que son resistentes al tratamiento farmacológico habitual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una causa que es el aumento de la secreción de aldosterona. ¿Por qué? Porque hay una tumoración. ¿Qué más mencionamos? El incidentaloma, en este caso la suprarrenal, ¿verdad?, que está asociado a una hipertensión. Dijimos también pacientes menores a 20 años, ¿verdad?, con hipertensión, o que tengan antecedente de hipertensión en la familia, o ictus hemorrágico, que es frecuente por hipertensión arterial. También hipertensión con cifras, en este caso hablamos de mayor a 160 a 100 milímetros de mercurio.
¿Y qué dijimos dentro del hiperaldosteronismo secundario? Allí mencionamos el síndrome de Bartter, dijimos que es una herencia autosómica recesiva, más frecuente sexo masculino, y esto está caracterizada por una hiperplasia de las células justaglomerulares que justamente van o están aumentadas con las concentraciones de renina y aldosterona. Y después, por último, vimos el cuadro, ¿verdad? Donde fuimos viendo algunas diferencias entre uno y otro. Hiperaldosteronismo primario y secundario, ¿verdad? Incluso mencionamos que en el primario, ¿verdad? No se observa edema, en el secundario se observa edema. Dijimos que el primario, en este caso, es una secreción suprarrenal, el secundario es extra suprarrenal, ¿verdad? La etiología en el primario vimos que es más frecuente el adenoma suprarrenal, 75%, ¿verdad? El secundario justamente menciona el reninismo, ¿verdad? La epidemiología primario vimos sexo femenino, 30-50 años, el secundario menciona masculino, ¿verdad? No menciona edad. Y ya después vimos, ¿verdad? Con respecto a la fisiopatología en el cuadro. ¿Preguntas o dudas, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan, alguna duda? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Y los demás? Me di cuenta. Fuerza, fuerza, chicos. Sé que cuesta, ¿verdad? Más todavía si estamos de exámenes, ya es viernes luego y demás cosas, ¿verdad? Todo más cansativo es. Así que ánimo, ánimo. Bueno, ahora vamos a dar 10 minutos de coffee break, ¿sí? Entonces levántense, sacuden.